Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Santa Abandonada, así que pónganse cómodos y vayamos directo a la historia. Después de enterarse de la desgarradora noticia de que Asriel no despertaba, Ercia sintió una torrente de emociones que la empujó a correr desesperadamente hacia su habitación. En el fondo, un sentimiento de culpa la consumía. Se sentía responsable de que Asriel hubiera sacrificado su propia vida por ella. Solo pensar en la posibilidad de perderlo la atormentaba, carcomiéndola desde lo más profundo. A pesar de la mentira que él le había dicho, Ercia lo estimaba profundamente y su corazón ya lo quería, más de lo que había llegado a admitir. Al llegar frente a la puerta, dos sacerdotes vigilaban en silencio, sus rostros muy serios, cargados de incertidumbre. Al verla, ambos intercambiaron miradas, preguntándose qué hacía la princesa allí en ese estado tan demacrado. Su expresión era un reflejo de tristeza y preocupación que la envolvía como una sombra. Ercia, con la voz quebrada y un nudo en el pecho, les preguntó si el tratamiento de Asriel había sido completado. Los sacerdotes, inclinándose con reverencia ante ella, respondieron con pesar que habían hecho lo mejor que estaba en sus manos, pero que no lograron borrar las cicatrices del fuego en el cuerpo de Asriel. Las palabras cayeron sobre Ercia como un peso aplastante. Sus ojos, cargados de tristeza, reflejaban la culpa que sentía, pues ahora Asriel quedaría marcado para siempre. Con el corazón apretado, sus manos aferrándose con fuerza al borde de su vestido, les preguntó si podía quedarse a su lado. Los sacerdotes asintieron en silencio, permitiéndole ingresar. Ercia, con el alma rota, dio un paso al interior, con la esperanza de poder estar junto a él, aunque su destino aún pendiera de un hilo. Y al verlo recostado, inmóvil sobre la cama, Ercia sintió un nudo en el pecho. Sin pensar demasiado, jaló una silla y se sentó junto a él, sonrojada al apreciar la serenidad en el rostro de Asriel, esa calma que parecía envolverlo incluso en el peor de los momentos. A pesar de su belleza, la tristeza la abrumaba, pues su mayor anhelo en ese instante era verlo despertar. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Asriel con más detenimiento, y fue entonces cuando notó las cicatrices que surcaban en su cuello, huellas indelebles del sacrificio que había hecho por ella. El recuerdo la golpeó como un latigazo. Aquel momento del pasado volvió a su mente, un día en que, con ingenuidad, le preguntó si la había elegido a cambio de algo. Asriel, con esa sonrisa que siempre la desarmaba, le respondió que había sido algo parecido y que algún día, cuando pagara el precio por salvarle la vida, le contaría todo. En ese entonces, Ercia no comprendió sus palabras, pero tras el accidente que casi le arrebataba la vida a Asriel, la verdad le fue revelada. Se habían conocido desde niños y ella, sin saberlo, había sido quien le salvó la vida una vez. De repente, una voz quebradiza y agotada interrumpió el torbellino de sus pensamientos. Era Asriel. Con dificultad, apenas un susurro, pronunció su nombre. Ercia. Al oír su voz, aunque fuera tan tenue, un torrente de emociones incontrolables se desbordó dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, cada una más intensa que la anterior, como si no pudieran ser contenidas ni un segundo más. Todo lo que había reprimido, todo el miedo y la culpa salieron a la superficie. Entre sollozos, Ercia intentó contenerse, pero la intensidad de sus sentimientos era abrumadora. Con un tono serio, aunque aún tembloroso por las lágrimas, le exigió con voz rota: Dime por qué lo hiciste. ¿Qué buscabas? Yo no sé si debería perdonarte o enojarme más contigo, pero necesito saber la verdad. Al escuchar las palabras de Ercia,
Arriel se quedó paralizado por un momento. La sorpresa y el dolor en sus ojos eran evidentes, pero, sin pensarlo dos veces, hizo un esfuerzo monumental para sentarse, impulsado por las pocas fuerzas que aún le quedaban. Con lentitud, la rodeó en sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. Ercia, al sentir la calidez del cuerpo de Arriel, rompió en llanto una vez más. Sus sollozos eran aún más intensos, como si todas las emociones contenidas se desbordaran en ese instante. Arriel, con una ternura infinita en su voz, susurró. Lo siento. Mientras acariciaba su mejilla con delicadeza, secando las lágrimas que caían sin cesar. El toque suave de sus dedos sobre su piel fue suficiente para que ambos se quedaran en silencio, con sus miradas entrelazadas, profundas, como si a través de ellas pudieran ver más allá del dolor que los envolvía. A pesar de todo, Arriel la había amado desde el primer día en que la vio, cuando eran tan solo niños, y Ercia, aunque le costaba admitirlo, sentía un afecto inquebrantable por él, algo que siempre había guardado en lo más profundo de su corazón. Fue en ese preciso momento, entre las miradas y los silencios, que Arriel tomó la decisión de dar el primer paso. Con suavidad, se inclinó hacia ella, acortando la distancia que los separaba, y sus labios se encontraron en un beso, tímido al principio, pero lleno de promesas no dichas. Ercia, sorprendida, cerró los ojos y dejó que el momento la envolviera. Y así, ambos se rindieron al impulso del instante. Un beso que se volvió más intenso, más profundo, como si en ese simple gesto fuera capaz de forjar un lazo irrompible entre ellos, sellando así el primer encuentro de sus almas. Después de unos minutos, Arriel se armó de valor para comenzar a contarle a Ercia su historia, la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Con una voz suave, empezó a narrar cómo la conoció cuando ambos eran apenas unos niños. Ercia lo escuchaba en silencio, sus mejillas enrojeciendo poco a poco a medida que las palabras de Arriel calaban en su corazón. No podía creer lo que estaba oyendo. Le costaba asimilar que aquel joven que ahora estaba frente a ella había estado presente en su vida mucho antes de lo que podía recordar. Entiendo que no me recuerdes. Dijo Arriel con una pequeña sonrisa melancólica. Eras solo una niña y después de eso las cosas cambiaron para mí. Ercia lo miraba con los ojos muy abiertos mientras él continuaba. Después de aquel encuentro me convertí en parte del oráculo y comencé a trazar un plan que nació de las palabras que me dijiste cuando eras pequeña. Me contaste que serías más feliz si pudieras escapar de la prisión que era el palacio, que querías ser libre. Fue entonces cuando supe que haría cualquier cosa para liberarte, Ercia. Las manos de Arriel temblaban levemente mientras cerraba los puños, recordando los sacrificios que había hecho por ella. Pero al intentar liberarte, te herí y el miedo a lastimarte aún más me ató la lengua durante todos estos años. Temí que si lo sabías, me odiarías por todo lo que he hecho. Me costó tanto tiempo y aún así, aquí estoy, pidiéndote perdón por no habértelo dicho antes. Arriel bajó la mirada, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo, y siendo coqueto, le dijo que lo único por lo que no se disculparía sería por darle el beso. La sorpresa cruzó el rostro de Ercia, incapaz de ocultar el asombro. Sin embargo, en su interior solo podía pensar en lo natural que había sido aquel beso, como si desde siempre estuviera destinado a suceder. Con una voz firme, aunque temblorosa, se sinceró, dejando que sus verdaderos sentimientos finalmente afloraran. Nunca te he odiado, Arriel. Desde que te conocí, lo único que he hecho es llegar a apreciarte más de lo que puedo expresar. En ese instante, sus miradas volvieron a encontrarse y la confesión de Ercia hizo que el peso de los años de secretos y miedos que Arriel llevaba se desvaneciera poco a poco. Ambos sabían que, aunque quedaba mucho por resolver,
algo había cambiado entre ellos, algo profundo y sincero que los unía más allá de todo lo vivido. Los minutos se escapaban sin que ninguno de los dos se percatara de la hora. La noche ya había caído, pero tanto Asriel como Ercia estaban envueltos en un torbellino de emociones que los mantenía ajenos al tiempo. Asriel, con una voz suave, le preguntó si ella se sentía bien, si había resultado herida en algún momento. Ercia, sorprendida y algo molesta, lo miró con intensidad y le respondió con firmeza: «¿Por qué me preguntas eso? Tú eres el que ha salido más herido». Con ternura, su mano se deslizó suavemente por el cuello de Asriel, tocando las cicatrices que aún marcaban su piel. «Me preocupa esta cicatriz», susurró, con tristeza en la mirada. Asriel sintió un escalofrío al notar el contacto de los dedos de Ercia en su piel. Pero no fue el dolor lo que lo atravesó, sino la conmoción de sentirla tan cercana. A pesar de que Ercia intentaba ocultar su angustia, no podía disimular el pesar que sentía por las marcas que él llevaba como un recordatorio de todo lo ocurrido. Asriel, al ver la tristeza reflejada en sus ojos, tomó la mano de Ercia con suavidad, acariciándola lentamente. Apoyó su rostro en su mano. Cuando me recupere, arreglaré esto y será pronto. El gesto de ternura desbordó a Ercia, quien no pudo evitar sonrojarse. Su corazón latía con fuerza, acelerándose con cada segundo que pasaba cerca de él. Intentó controlar las emociones, queriendo disimular lo que sentía, y en un impulso se dispuso a levantarse rápidamente para alejarse de la situación. Pero justo cuando estaba por hacerlo, Asriel la sujetó suavemente de la muñeca. «Quédate», pidió él con voz serena, pero cargada de un deseo profundo. La súplica fue suficiente para desarmar a Ercia. Su rostro se tornó carmesí mientras su cuerpo dudaba en moverse. Jamás había imaginado que una simple palabra podría desatar tantas emociones dentro de ella. Asriel, con voz firme, aunque cargada de una vulnerabilidad palpable, la miró profundamente a los ojos e intentó convencerla. «Si es cierto que de verdad no me odias, entonces quédate conmigo», dijo. Su tono era una súplica disfrazada de valentía. Ercia sintió un nudo formarse en su pecho al escuchar esas palabras. La petición no solo resonaba en su mente, sino también en su corazón, especialmente al notar la mirada tierna que Asriel imploraba una respuesta, una señal de que ella realmente quería estar a su lado. Aquellos ojos que una vez le parecieron invulnerables, ahora le suplicaban con una dulzura que jamás había visto. Era como si con esa mirada él buscara convencerla de algo más grande que sus palabras, de que, a pesar de todo lo ocurrido, existía algo entre ellos que no podía ignorarse ni negarse. La duda y la certeza bailaban en su pecho, y por un instante sintió que quizás él tenía razón, accediendo a su petición. La mañana siguiente se desplegaba lentamente con los primeros rayos del sol bañando el templo. Una pareja de palomas revoloteaba por los alrededores. Sus movimientos delicados y sincronizados reflejaban un amor puro y libre. De manera similar, Ercia y Asriel despertaban juntos en la intimidad de su habitación, envueltos en una cercanía que pocas palabras podían describir. Sin embargo, conscientes de que no podían permitir que esa ternura los delatara, ambos intentaron disimular sus emociones, ya que, si no lo hacían, Rías, el hermano de Ercia, seguramente los habría descubierto. Apresurándose, se alistaron rápidamente y se dirigieron al comedor, donde la tensión era muy palpable. Todos parecían ansiosos, especialmente buscando a Ercia. Rías, con el ceño fruncido, no tardó en interrogarla. «¿Dónde has estado? Anoche te busqué por todas partes y ahora resulta que estás aquí como si nada». Su tono reflejaba la frustración de quien se ha preocupado toda la noche. Ercia, sintiéndose protegida pero también nerviosa por tanta insistencia, intentaba responder de manera natural.
No podía quedarme quieta cuando me enteré de que Arriel estaba herido, dijo, con voz calmada, aunque su nerviosismo la traicionaba y se reflejaba en una tos inesperada. Intentaba calmar las aguas, pero la intensidad de las miradas sobre ella aumentaba el nerviosismo. Arriel, muy consciente de la situación, esbozó una sonrisa y, con tono ligero, intervino. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no comemos primero? Sin embargo, sus palabras no suavizaron la tensión, pues las tres figuras protectoras de Ercia lo miraban fijamente, con una mezcla de desconfianza y advertencia en sus ojos, como si estuvieran preparados para cualquier cosa. Las miradas fulminantes de los guardianes eran una clara señal de que no iban a permitir que Arriel escapara tan fácilmente de su vigilancia. Así fue como todos se sentaron a desayunar. Ercia, con un gesto tímido, le pidió a Acha que se uniera a ellos, pero él, en un tono serio, declinó la invitación. Nunca se sabe cuándo puede suceder algo inesperado, Alteza, dijo, sus ojos cargados de una preocupación que solo él comprendía. Rías, observando a su hermana, no pudo evitar preguntar si había tenido alguna molestia durante la noche. A medida que la pregunta flotaba en el aire, Ercia sintió que su corazón latía con fuerza. Sí, respondió, y su voz tembló ligeramente, delatando su nerviosismo. Rías, aún más preocupado, insistió preguntando si había sentido algún dolor o malestar mientras dormía. Con una mezcla de ansiedad y resignación, ella aseguró que todo estaba bien, aunque su voz delataba todo lo contrario. Para aliviar la tensión, Arriel intervino. Debes haber dormido bien. Las habitaciones del templo están diseñadas para la comodidad de los huéspedes. Pero al escuchar la voz de Arriel, Rías se enfureció. No pregunté eso, exclamó con su tono cortante. Aunque agradeció a Arriel por salvar a su hermana, dejó en claro que engañarla era lo mismo que traicionar a toda la familia. La preocupación de nuestra madre no tiene que ver con su santidad, dijo, dejando caer esas palabras como dagas. Al sentir la carga de la ira de Rías sobre sus hombros, Arriel bajó la cabeza, sintiendo el peso de su reproche. Nunca te lo perdonaré, fueron las palabras amenazantes de Rías hacia él, dejándolo claro. La vida de Ercia no era suficiente para redimir sus acciones. La atmósfera se volvió densa y Ercia, inquieta, decidió intervenir para calmar a su hermano. Sabía que hablar de estas tensiones dentro del templo sería considerado como una herejía, y la imagen de los tres mirándolo con desdén la hacía sentir aún más incómoda. Con una sonrisa nerviosa, le dijo a Rías que estaba bien, pero él, con una mirada llena de tristeza, replicó. ¿Por qué siempre dices que estás bien? Has cambiado. La guerra y el deber como duque me han hecho ignorarte, pero no tienes que fingir, hermana. Ercia, ya sintiéndose incómoda, trató de suavizar la situación al recordarle a su hermano que todos estaban preocupados por ella y que no lo odiaban. Arriel, tratando de mantener el ánimo ligero, le sonrió a Ercia y comentó que entendía su disgusto hacia él, lo cual le parecía más fácil de aceptar. Pero Rías no se quedó callado y, dirigiéndose a Arriel, dejó caer una amenaza. Me alegra que lo entiendas. Ya podemos odiarnos libremente. Su mirada estaba fija en Arriel, intensificando la tensión en la mesa. El ambiente se volvía cada vez más opresivo para Ercia, que sintió cómo el aire se tornaba denso. De repente, dejando su cubierto, se levantó y se excusó, diciendo que ya no tenía hambre. En ese preciso instante, un guardia se acercó a Rías, inclinándose para susurrarle algo al oído. Ercia, alarmada, preguntó ansiosamente qué es lo que estaba sucediendo. Rías, con una expresión sombría, respondió que algo había ocurrido en el Palacio Imperial, y el temor se instaló en el corazón de Ercia. Mientras tanto, en el castillo imperial, el príncipe se encontraba sumido en profundos pensamientos. La culpa lo abrumaba, como un pesado manto que no podía quitarse de encima. Se sentía mal por no haber podido proteger a Ercia una vez más. Aunque sabía que las palabras de su padre eran solo eso, palabras vacías,
Aún así las había soportado, y eso lo carcomía por dentro. Un sentimiento de arrepentimiento lo invadía, y en su mente repetía una y otra vez que, cuando finalmente se convirtiera en emperador, estaría a su lado, riendo juntos y recordando el pasado como si nada hubiese cambiado. El anhelo de ese futuro lo impulsó a levantarse, decidido a enfrentarse a su padre con toda la fuerza que tenía en su interior y con cada gramo de rencor que sentía hacia él, por el dolor que había causado a la mujer que amaba. Con el corazón palpitando y la determinación ardiendo en sus venas, corrió hacia la habitación de su padre. Al llegar, se encontró con una escena inesperada. Su padre, con una mirada de desdén, estaba frente a la duquesa, la madre de Ercia. El encuentro lo sorprendió y un torbellino de emociones recorrió su ser. La noble dama, siempre educada y digna, dirigió su mirada al príncipe y lo saludó con una cortesía que, en ese momento, solo aumentó la tensión en el aire. «Ha pasado mucho tiempo, Majestad», dijo la duquesa, esbozando una sonrisa que, aunque firme, revelaba una sombra de seriedad. Su voz resonó en la habitación, evocando recuerdos de días pasados en los que la nobleza y el honor se entrelazaban con la cortesía. El príncipe sintió que esas palabras lo dejaban en un estado de shock, como si una fría corriente de aire helado hubiera penetrado en su corazón. Observó cómo la duquesa lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo juzgado, como si sus propios errores y el daño infligido a su hija estuvieran expuestos ante sus ojos. «Aquí no ha cambiado nada», continuó la duquesa, con su mirada fija en él, implacable como un juez que no se deja influir por las súplicas del condenado. En su voz había una mezcla de reproche y una fuerte determinación. Y el príncipe supo que las palabras de su madre no serían suficientes para mitigar la tormenta que se avecinaba en su corazón. Mientras este acontecimiento se desarrollaba en el castillo imperial, en la residencia de los duques, Arriel recibía noticias inquietantes. La duquesa había ido al palacio, lo que generaba una profunda preocupación entre sus hijos. Con una mezcla de sorpresa y desasosiego, Arriel comentaba que le parecía inusitado que su madre llegara tan pronto, especialmente en un día tan significativo como el de la Fundación Nacional. Ercia, con una mirada que reflejaba tristeza, le respondió que, aunque ese podría ser el motivo, había algo más en juego. Sin dejar que el pesimismo la abrumara, Ríos continuó la conversación intentando descifrar el trasfondo de la situación. Les explicaba que se rumoreaba que su madre había llegado al Palacio Imperial acompañada por los caballeros reales del Reino de Valencia. Aquella revelación sorprendió a Arriel. Se sentía atrapado en un mar de confusión. No podía entender el porqué de tal decisión. Rías, con el deseo de aportar claridad, le comentó que su madre había nacido como princesa en Valencia, un país lejano, y que esa era la razón por la cual, desde su infancia, había sido sobreprotectora con ellos, influenciada por su nobleza y el cariño excesivo de su abuelo. Mientras tanto, en el castillo imperial, el emperador, con una voz firme que resonaba en la gran sala, saludó a la duquesa Igni Pesentaria, quien se encontraba ante él. «Ha pasado un buen tiempo desde nuestra última reunión», comentó, pero su mirada curiosa, matizada con una amenaza latente, se posó en ella. «Sin embargo, me pregunto, ¿por qué han venido los caballeros del Reino de Valencia?». La duquesa, sin titubear, replicó con firmeza. «¿Acaso su majestad no lo sabe? Mi nombre original es Igni Valencia y mi hija ha sufrido un accidente. A medida que el rumor se propagó por otros países, la noticia llegó a los oídos de mi padre, el abuelo de Ercia, quien, preocupado por la seguridad del imperio, se vio forzado a actuar». El emperador, atónito ante las palabras de la duquesa, se sintió incapaz de asimilar la gravedad de la situación. Mintiendo con una calma tensa, le explicó que se estaba investigando el motivo del incendio y que si alguien era responsable, no habría de qué preocuparse, pues el culpable no sería perdonado en nombre del imperio. Con una sonrisa que desbordaba determinación, la duquesa le respondió: «Definitivamente será así.
tanto el ducado como el reino de Valencia no perdonarán tal ofensa. Luego, con una mirada penetrante, le preguntó si acaso él no tenía la intención de castigar al criminal que había herido a su hija. El príncipe sintió un escalofrío de miedo recorrer su cuerpo, mientras que el emperador empezó a temblar, aunque disimuló su nerviosismo con un grito firme. ¡Qué grosera!, exclamó, intentando mantener su autoridad ante la inminente tormenta que se cernía sobre ellos. Ercia y Rías estaban dando un paseo en carruaje, sumidos en un silencio reflexivo. La tranquilidad fue interrumpida cuando Ercia, mirando fijamente a su hermano, lo impulsó a hablar. No tienes que preocuparte tanto por nuestra madre, le dijo Rías, y Ercia le preguntó si se refería a que no debía preocuparle que su madre fuera la princesa del reino de Valencia. Rías, suspirando, le reveló que, de hecho, su madre le había pedido que no le comentara nada, pero dado que compartían una profunda confianza, era importante que Ercia lo supiera. Su Majestad el Emperador amaba a nuestra madre, confesó. Las palabras sorprendieron a Ercia, que no podía creer lo que escuchaba. Rías continuó explicando que por esa razón su Majestad siempre había sido débil con su madre. Pero, ¿no se supone que ella lo odiaba? ¿Por eso no le gusta ir al Palacio Imperial?, preguntó Ercia con incredulidad. Rías le confirmó que sí, eso era cierto. Su madre estaba cansada de que el emperador expresara su amor desde que era joven. Para tranquilizar a su hermana, le aseguró que su madre se había negado rotundamente a casarse con su majestad. A pesar de esto, de las palabras de su hermano, Ercia seguía sorprendida y se preguntaba por qué su madre había elegido a su padre en lugar del emperador. La curiosidad la consumía y su hermano, al notar su pensativa expresión, le preguntó qué es lo que estaba pensando. Sin embargo, Ercia, cambiando de tema, le habló del príncipe heredero. Esa respuesta provocó el desagrado de Rías. ¿Nunca te has enamorado?, le preguntó Ercia, y con un tono melancólico le confesó que se había enamorado del príncipe heredero desde el primer momento que lo vio. Aunque ahora no estaba segura de cómo se sentía, en su interior se debatía entre el deseo de perdonar al príncipe Arnus y su creciente debilidad hacia Riel. Con determinación, Ercia le preguntó a su hermano si creía que realmente amaba al príncipe heredero. Rías, sonriéndole, le respondió que sí. Se notaba que lo amaba, pero jamás se perdió en sí misma en el proceso. Haz lo que quieras, esa es la respuesta, hermana, añadió, y Ercia se sintió conmovida por su apoyo. Su hermano había captado exactamente lo que necesitaba oír. Y para añadir un toque de ligereza a la conversación, Ercia bromeó preguntándole si debía actuar como su madre. Rías le aseguró que ella era más que capaz de manejar una situación similar, lo que la hizo sentir más cómoda. Con una nueva energía, Ercia comenzó a apreciar el paisaje a su alrededor y a observar el bullicio del pueblo, donde la gente organizaba y decoraba las calles para el evento principal. Al ver a la gente tan alegre, Ercia comprendió que, en el fondo, solo debía hacer lo que realmente deseaba, seguir lo que salía de su corazón. Esa era, al fin y al cabo, la respuesta que había estado buscando. Finalmente, había llegado el día de la fundación del imperio, una festividad que deslumbraba con la majestuosidad del imperio y que se celebraba con festivales que durarían varios días. Las calles estaban decoradas con banderines, flores y colores vibrantes, mientras que la gente del pueblo disfrutaba de una alegría desbordante. Los niños correteaban y saltaban de felicidad, impregnando el ambiente de risas y bullicio. Delegados de tierras lejanas llegaban constantemente y los nobles, con elegancia y esplendor, aparecían como si hubieran estado esperando todo el año para este gran evento. En el ducado de Pesentaria, el duque estaba ocupado desde tempranas horas, preparándose para unirse a la gran procesión en el Palacio Imperial. Mientras tanto, en el castillo del ducado, Ercia se encontraba en su habitación, mirándose al espejo con una expresión emocionada. Hoy era el gran día,
el día en el que podía enfrentar a quienes creyeron haberla silenciado para siempre. Su hermano, Rías, no dejaba de mirarla con preocupación mientras le preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar al emperador y al príncipe en el palacio imperial. Con la seguridad y determinación que la caracterizaban, Ercia le respondió con firmeza: «Sí, debo mostrarles que sigo aquí, que no pudieron acabar conmigo. Deben ver que sigo viva». Rías suspiró, aún preocupado. Si vas a entrar al palacio, deberíamos hacerlo juntos. Ay, no quiero que estés sola. Después de todo, tu salud aún es delicada. Ercia le dedicó una mirada severa que rápidamente dejó en claro que no necesitaba de tanta protección. «Estoy perfectamente bien, Rías. No necesitas preocuparte tanto por mí». Sin embargo, cuando giró para ver quién la acompañaría, notó la presencia de Acha, su guardia real, quien la observaba desde una distancia prudente. Ercia, sintiéndose un poco incómoda, lo miró fijamente hasta que él, avergonzado, se escondió rápidamente. Ella no quería que su estado físico fuera motivo de miradas vigilantes ni de escoltas innecesarias. Suspirando, volvió su atención hacia su hermano. «No quiero ser una carga para nadie», le dijo con voz serena pero decidida. Rías frunció el ceño, sintiendo el dolor en sus palabras. No vuelvas a decir eso, Ercia. Nunca has sido una carga para esta familia. Pero ante la mirada desafiante de su hermana, comprendió que no tenía sentido discutir y decidió respetar su decisión. Para aliviar la tensión, Ercia cambió de tema y le preguntó con curiosidad: «Rías, ¿tienes pareja para entrar al salón de banquetes?». Rías se encogió de hombros. No, si voy a asistir como caballero, no necesito una pareja. Iré solo. Ercia esbozó una sonrisa juguetona. «Entonces yo misma prepararé el vestido y el compañero para mi entrada». Rías entrecerró los ojos, molesto. Espero que no sea quien creo. Era evidente que sospechaba que su hermana pudiera elegir a Asriel como su acompañante. Solo de pensarlo, un sentimiento de celos y desagrado crecía en su interior. De repente, Siria, una amiga cercana a ellos, intervino. «La princesa me prometió que iría conmigo», dijo con una sonrisa segura. Rías, sorprendido por la declaración de Siria, la miró detenidamente. ¿Es eso cierto?, preguntó con la esperanza de que fuera una verdad que lo tranquilizara. Siria asintió con orgullo. «Por supuesto, joven duque, sería un honor acompañarla al banquete». Siria continuaba rogándole a Ercia que fueran juntas al evento, sosteniéndole la mano y mirándola con una mezcla de esperanza y emoción. Ercia, sin embargo, aún sentía un nudo en el corazón, recordando la última conversación que tuvo con Asriel, aquella mirada melancólica que él le había dedicado cuando le explicó, con voz suave pero firme, que debido a su primera aparición oficial como papa, no podían entrar juntos al banquete. Lo hacía por el bien de ella, para protegerla de cualquier mirada juzgadora o de las murmuraciones que pudieran poner en riesgo su reputación. Aunque triste, Ercia le había respondido a Asriel con una sonrisa forzada, intentando ocultar el dolor que sentía. «No hay problema», le dijo con voz temblorosa, intentando sonar fuerte. «Iré con Siria». Ahora, mientras explicaba la situación a Rías, él observaba cada expresión en el rostro de su hermana, adivinando la tristeza oculta en su mirada. Ercia le contaba que finalmente no iría con Asriel, que había aceptado la propuesta de Siria y trataba de mantenerse serena a pesar de que la nostalgia la invadía. Justo en ese momento llegó una paloma mensajera, interrumpiendo la conversación. Ercia, sorprendida y llena de emoción, se levantó apresuradamente y fue a recibir el mensaje que traía el ave. Rías, observando la escena, se acercó a su hermana con una mirada de curiosidad. ¿Acaso le escribiste a madre?, le preguntó entrecerrando los ojos. Ercia asintió, ligeramente avergonzada, mientras acariciaba la pequeña carta enrollada que la paloma traía en una de sus patas. «Sí, lo hice. Estaba preocupada por ella. Yo quería saber cómo estaba». Rías suspiró, entendiendo el sentimiento de su hermana. Ambos compartían una preocupación profunda por su madre, sobre todo en estos días de tanto movimiento en el Palacio Imperial. Desenrollando la carta con manos temblorosas, Ercia leyó las palabras de la duquesa Iris,
un mensaje breve y conciso, pero cargado de significado. Cariño, no te preocupes, mami se encargará de todo. Al leer esas palabras, una calidez indescriptible llenó el corazón de Ercia. Su madre, como siempre, había sabido exactamente qué decir para calmar sus miedos. Aquellas palabras simples pero firmes le recordaban que, sin importar las circunstancias, siempre podía confiar en su madre. Aunque estuviera lejos y enfrentándose a las tensiones en el Palacio Imperial, la duquesa Iris no permitiría que nada malo le sucediera. Ercia respiró hondo, sintiendo una renovada seguridad. Ercia y Rías se quedaron reflexionando sobre el mensaje de su madre, ambos tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. La simpleza del mensaje los llenaba de preguntas, pues sabían que su madre, la duquesa Iris, nunca decía algo sin intención. ¿Qué era lo que realmente iba a encargarse? ¿A qué se refería exactamente? Mientras tanto, la ceremonia continuaba. Los nobles disfrutaban del ambiente festivo, conversando entre ellos con risas y alegría. Fue entonces cuando un guardia anunció la llegada de la princesa Ercia Pesentaria. Los murmullos y la expectativa llenaron toda la sala. Todos los presentes se giraron para observar su entrada. Ercia, como siempre, irradiaba elegancia y belleza. Lucía un vestido blanco que recordaba la pureza del templo, el cual resaltaba su delicada figura, y un hermoso collar de mariposas hecho de diamantes que brillaba con cada movimiento. La princesa parecía una visión etérea, como si fuese un ser divino que descendía entre los mortales. Los nobles, asombrados, apenas podían creer que Ercia se presentara en la ceremonia, especialmente después de los rumores sobre el accidente que casi le cuesta la vida. Algunos cuchicheaban en voz baja, mientras que otros admiraban su valentía al mostrarse ante todos, como una prueba de que seguía en pie, firme y orgullosa. ¿Qué pasará en la ceremonia? Ya lo veremos en un próximo capítulo. Espero les haya gustado mucho. Cuídense demasiado, les mando un fuerte abrazo y por favor no olviden darle like, suscribirse y dejar su valioso comentario. Si eres nuevo en este video, bienvenido a mi canal. Narro historias y todo lo hago con mucho cariño para ustedes. Nos vemos pronto.